Hoy en Whistle Project estamos con Marta Lozano, ex gimnasta, quedaste segunda en el Campeonato de España, en la categoría general y tercera en el aparato de paralelas. Sí. ¿No? Sí. Siendo la primera deportista gallega en conseguir un título nacional de gimnasia artística y en 2010 también primera en el aparato de barra. Sí. Correcto. Bueno, nada, la primera pregunta que te quería hacer, Marta, es, siendo una deportista de mucho éxito en su época, en tu infancia, siendo una gimnasta que ganó muchas competiciones y que tuvo muchísimo éxito, ¿por qué dejas la gimnasia? Vale, pues la respuesta corta es presión. Pero me gustaría dejarlo ahí porque creo que hay mucha chicha que sacar de esta pregunta y muchas cosas que le puede servir a mucha gente también para sentirse identificada y para ver que quizás pues, no está dando el trato que se merecen sus deportistas pues entrenándolos. Con lo cual es un poco larga la respuesta, pero vamos a ver desde que he empezado a entrenar como gimnasta. Ya, yo me di cuenta la primera vez que hablé contigo, y por eso te agradezco muchísimo que estemos haciendo hoy esta entrevista, porque, jolín, es que la primera vez que hablé contigo casi se me saltan las lágrimas, y no sé si te lo conté, porque creo que eres una persona que identifica muy bien todos los episodios que le han marcado en su vida, tienes mucha inteligencia emocional y lo sabes comunicar muy bien. Yo no sé, bueno, quizá estos temas del acoso sexual verbal, que es de lo que estamos hablando hoy, pero que creo que conecta muy bien con otros temas de acoso, como puedan ser el bullying o como puedan ser situaciones en las que un entrenador o hace abuso de poder o se sobrepasa. No sé si alguno de estos es tu caso o... A ver, se puede decir que en parte sí. Hablar como una persona que guarda rencor dentro. Por eso estuve sopesando mucho cómo comunicar las cosas, porque sí que es verdad que hoy en día está muy reciente el haberme acordado de tantas cosas de esa etapa y pensaba que lo iba a decir como con un poco más de odio, ¿sabes? Claro. Así, porque al final pues es mi experiencia y seguramente la persona que estuvo conmigo en ese momento de entrenadora también no sabía cómo hacerlo y también para ella fue mucho. Exacto, exacto. Sí, muchas veces ayuda también escribirse las cosas, te las escribes y luego ya, cuando las ves dices, bueno, esto podría decirlo de otra forma, ¿no? Pero es verdad que lo que dices que es muy cierto. Hay gente, yo por mi experiencia, creo que hay muchos profesores que su vida es enseñar o su vida es entrenar y lo dan todo y de verdad piensan que lo que están haciendo está bien, porque también a ellos les han entrenado de esa forma. Entonces, claro. Es lo que han vivido y es lo que creen que es lo correcto, ¿no? Muchas veces no es tan fácil identificar esos sentimientos en uno mismo, aunque te hayan pasado a ti, aunque hayan sido abusivos contigo también, es muy difícil identificarlo. Sí, pero por eso quiero contar las cosas tal y como son, tal y como yo las viví, pero sin que sea culpabilizando a nadie. Vale. Hombre, obviamente no vamos a decir nombres ni nada, eso por supuesto, pero bueno, cuéntame, entonces, todo viene a raíz un poco de una conducta que tú piensas que en su momento te pudo afectar de una entrenadora. Bueno, eso junto con muchas más cosas. O sea, yo creo que fue a raíz del Campeonato de España, del primero, pero me gustaría contarlo como en orden cronológico desde que yo empecé gimnasia, porque la previa a ese campeonato creo que también es un poco relevante en este caso. Entonces, yo empiezo gimnasia con 6 años y al poco tiempo de empezar ya me colocan en otro grupo de más nivel. Claro. Con 7 años yo hago mi primer campeonato autonómico
y consigo... Y eso también a su vez genera muchas envidias dentro del equipo. Sí, sí, pero bueno, en ese sentido creo que tuve suerte, porque de hecho a día de hoy mis compañeras están dentro de un grupo que considero de mis amigas buenas. No, pero... O sea, que todo eso, en ese sentido, muy bien. Sí, O sea, sí, tú ibas muy avanzada para tu edad, sí. entraste en un nivel más alto y bueno, cuéntame. Sí, eso. Bueno, no sé si se escucha el perro. Sí, sí, no pasa nada, no pasa nada. Son cosas del directo, no pasa nada. Sí, pues nada, en ese grupo hice mi primer campeonato autonómico y conseguí el primer puesto. Y yo en ese momento pues lo viví con súper alegría. Había venido mi familia a verme y yo lo vi súper inocente. Pues me había salido bien y gané. Yo no sabía si hacía bien gimnasia, si hacía mal gimnasia o qué pasaba. O sea, yo simplemente iba y disfrutaba. Era como un juego. Claro. Entonces, a raíz de ahí, me pasaron a otro grupo, al de más alto nivel del club. Yo tenía 7, 8 años. El resto de niñas eran mínimo 3 años más mayores que yo. Y recuerdo que me decían de broma siempre, jo, es que da rabia porque todo te sale tan bien a la primera, parece que no lo tienes ni que intentar, que bueno, que son tonterías, ¿no? Pero al final como que te acabas creyendo pues que sí, que lo haces bien. Vale, después de esto, nada, llega el primer campeonato nacional, yo estaba súper flipada, en plan, nosotras en Galicia siempre íbamos sin ningún tipo de expectativas en los campeonatos nacionales porque nunca nadie había conseguido nada, era simplemente estar allí, representar a tu comunidad y disfrutar, de eso se trata. Pero llegó el año siguiente, el campeonato de España en el que pues yo conseguí pues subir al podio. Y, o sea, yo estaba súper flipada, tanto que cuando me llamaron para subir al podio, yo no pensaba que fuera yo. Dije, tiene que haber otra niña con mis mismos apellidos, porque esto no pasa. Y me tuvieron que llamar otra vez, subí. El síndrome del impostor se llama eso, ¿no? Sí, un poco. Entonces, claro, después de eso, mis compañeras estaban súper contentas llamando a sus familias, porque esto fue en Madrid, y llamaban a sus familias que estaban aquí para contarles y tal. Todo el mundo súper contento. Y ahora que, en plan, que no se lo creía tampoco, me decía, pero llora si quieres, haz lo que quieras. O sea, como exprésalo, porque yo estaba así. Había pasado. Y nada, yo recuerdo que antes de irme a Coruña, porque nos veníamos en avión, me puse el teléfono con el seleccionador nacional. Que yo, a mí... ¿Con qué edad? ¿Con qué edad me has dicho? Con 10 años. Madre mía. Y claro, me había invitado a ir a entrenar allí ese verano, que no fui. Pero, claro, a mí me pusieron el teléfono con un señor que yo no conocía, que ni siquiera me lo había dado una persona de mi club. Era una entrenadora que le andaba muy detrás a mi madre para que me cambiara a su club. Vale. Nada, yo no fui. Mi madre nunca, bueno, mi madre y mi padre nunca estuvieron como muy por la labor de que yo pues compitiera, de que fuera esas cosas, porque lo que querían es que yo hiciera deporte, Y que lo disfrutaras. Claro, y en el momento en el que se empezó a torcer un poco, siempre me animaron a dejarlo, a dejar la competición o incluso a dejar la gimnasia. Así que incluso con mis padres apoyándome desde casa, la experiencia es un poco tormentosa en general. Así que no me quiero imaginar la gente que en su casa no tenga este apoyo. Claro, 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 obviamente. Vale, y después de esto llegó el verano, nos dieron las vacaciones y salieron las noticias en el periódico de la Nadia Comaneci de, bueno, pues de mi pueblo, la promesa de tal. Y al final, todo eso de golpe, cuando tienes esa edad, como que todo el mundo sigue actuando igual, pero nadie te enseña a gestionarlo. Y al final estás poniendo una presión, unas expectativas a una niña de 10 años que quizás no sepa pues cómo hacer. Gestionarlo, No sé. claro. Claro, y creo que hay que tener un poco de cuidado. O sea, podrían haber puesto la misma noticia, pero en vez de ese título pusieran, pues Marta Rodríguez Lozano se consigue quedar de segunda, de lo que sea. Y habrías dicho lo mismo sin haberme puesto a mí esa presión.
Claro, porque tú ahí ya dijiste, bueno, esto lo tengo que hacer, sí o sí, Claro, ¿no? O sea, tengo que ser la mejor, pase lo que pase, tengo que ser siempre la primera, claro, porque ya a partir de ahí es que ya no hay forma de seguir subiendo, o sea, te tienes que mantener. claro, claro. Y es una edad o sea, eres muy joven y Mm, te dan de 0 a 100 un montón de cosas que tienes que aprender a vivir con ellas. Que yo ahora, o sea, yo en ese momento lo veía como, no soy nadie, pero claro. a pesar de no ser nadie, tenía como ese doble rasero de que todo el mundo estaba pendiente de lo que yo hacía. Esa responsabilidad. Sí. Y aparte ya la gimnasia es un deporte que exige mucha disciplina y te hace súper autoexigente contigo misma. Exacto. Con lo Sí. cual se complica más. Y bueno, y después de eso llegó septiembre, volvimos a los entrenamientos y todo el mundo se había vuelto loco conmigo. Llegaba a los campeonatos cuando me tocaba competir y se comentaba en las gradas que qué buena era yo, todo el mundo paraba para mirarme. Esto obviamente me lo contaba pues la gente que estaba en las gradas, no yo que estaba abajo, pero sí desde abajo lo notas, o sea, como que te aplauden más a ti, te animan más a ti, de repente se para todo para mirarte a ti y es presión también a mayores, o sea, yo creo que a partir de ese campeonato como que empecé a decir, vale, de aquí no puedo bajar porque sería fracasar. Claro. Entonces, después de eso, nada, seguí entrenando y llegó el siguiente campeonato de España, que hice un buen campeonato, pero pues no conseguí subir al podio. Y tengo la imagen de estar en el vestuario con mi entrenadora en un silencio súper violento para mí, que seguramente antes me habría felicitado por el campeonato y todo eso, pero a mí me quedó eso grabado en la mente y que yo sentía vergüenza. Vergüenza de no haber ganado, de pues haber fallado, por decirlo así. No me había fallado a mí misma, sin embargo, porque a mí la competición yo la Claro. daba, no tenía expectativas de ganar, pero sentía que le había fallado al resto del mundo. Entonces, y también recuerdo que salí de Ahí es donde tú piensas que empezó un poco la cuesta abajo, ¿no? En ese sentido. yo diría que en el anterior, en el momento, porque en ese momento podía parecer todo bien porque había ganado, todo el mundo tal, era como cosas que crees que son súper positivas en ese momento, pero realmente son bien. Yo creo que el segundo campeonato, cuando no gané, fue la consecuencia. No el no, sino cómo yo me sentía. Entonces, nada, salí de ahí y me dijo una compañera, oye, que no pasa nada, porque yo tenía los ojos llorosos. Y claro, en ese momento como que no lo valoras, pero lo miras ahora y dices, jo, pues gracias por eso. Se agradece. Pues sí, la verdad es que sí. Sí. Y nada, luego seguí entrenando, llegó el siguiente campeonato, lo hice fatal, me caí, pasé horas llorando después y luego llegó el siguiente año que fue el más complicado, porque también coincidía que me cambié de colegio, yo estaba en un colegio en el que siempre había sido todo súper guay, los profesores se preocupaban y de repente me pasé a un colegio al que al día de hoy le guardo un rencor muy grande. Vale, vale. Sí, porque Intuyo que ahí... Vale. Sigue, cuéntame. ahí empezaron a acosarme. Vale. Me llamaban hombre de Vitruvio, Tarzán, todo porque no tenía el cuerpo que ellos consideraban que una mujer tenía que tener. Pero es que el cuerpo que ellos consideran nunca va a ser, o sea, nunca puedes cumplir con las expectativas o sea, si eres demasiado fuerte porque eres demasiado fuerte, si no estás fuerte porque es que estás blanda, si no, o sea, claro, es un poco difícil cuando eres niña darte cuenta de esas cosas. A mí, por ejemplo, yo siempre fui la flaca, ¿no? Y porque era flaca. Porque era flaca, pues sí, y a la que era gordita, pues porque era gordita. Y al final es que no puedes hacer nada para agradarles. No, porque sea con lo que sea, te van a decir algo. Y
yo tengo constancia de que yo no era la única con la que se metían. Pero bueno. Pero claro que te afectaba, es normal que te afectara. Entonces, claro, tú querías seguir compitiendo, pero a la vez había una parte de ti que decía, bueno, cuanto más compito, más fuerte estoy. Y con lo cual, cuanto más fuerte estoy, pues más se meten conmigo en ese sentido, ¿no? O sea, también eso pudo afectar mucho a la competición. Pero creo que ese año no afectó eso. Creo que fue un poco más el siguiente año, porque yo justo ahí entré en el instituto. Y claro, yo ahí no había desarrollado nada. Era súper delgada y súper fuerte. Pero bueno, que eso no es motivo para que se tengan que meter conmigo. Ni mucho menos, claro. Y me decían cosas como, las chicas tenéis que tener las manos bonitas y delicadas y cuidadas, y tú las tienes llenas de callos, de heridas y de durezas. Y yo en plan, mira. Absolutamente ridículo. Imposible que no tenga las manos así. Bueno, a ver, tengo las manos así porque yo compito en alto rendimiento, cosa que tú no haces porque estás en tu casa jugando a los videojuegos, chato. O sea, ¿qué me estás contando? Claro, pero en ese momento no dices nada. Te Claro. callas, la que me toca. Y el colegio nunca hizo nada. El colegio nunca hizo nada. Pero a nivel en el club, ¿tú te sentías cómoda en todos los sentidos? ¿Con la entrenadora bien? Sí. Con mi entrenadora bien, hasta que empecé a ver todas estas cosas que es como que tengo aún que interiorizar que ella no lo hizo conscientemente, que ella simplemente también pues fue un poco una víctima más de la situación. Pero bueno, ese Pero año... sí, a ver, lo que sí que te iba a preguntar, porque cuando yo hablé contigo, me contaste que no, una cosa que no la viviste tú en primera persona, pero que sí que la viste o que la presenciaste con respecto a compañeras tuyas y que quizá pues se pasa un poco de la raya, no sé cuándo, en qué momento pasó esto, si quieres contarme un poquito más sobre esta historia. Sí, o sea, yo eso no lo viví en primera persona, yo los abusos que viví en primera persona fueron verbales. Y fueron cosas como la estrella estrellada y culparme de que mis compañeras estuvieran entrenando mal porque yo estaba mal, porque ese año comencé pues a entrenar peor con el tema de pues esas expectativas y tal. Pero abusos sexuales en primera persona no los viví. No, ya, sí, eso sí me lo has contado, pero sí que lo viste o lo presenciaste o te contaron, ¿no? Sí, lo que yo veía, bueno, lo que todas veíamos, incluso las madres, porque se comentaba tanto entre gimnastas como entre familias, es que había un entrenador que aprovechaba las situaciones de, pues por ejemplo, una ayuda que todos los entrenadores, tanto chicos como chicas, realizaban pues de la cadera. Él, imagínate, la niña venía hacia ti de espaldas y tú tenías que sujetarla. Pues él aprovechaba y ponía las manos en el culo, así. O a la hora de estirar, tú puedes estirar sola perfectamente al final del entrenamiento. Pues él se pone, imagínate, la chica sentada con la pierna aquí arriba y él encima, así, como haciendo fuerza para que abriera más. Y sí que las tenía mucho en el colo, salía de los entrenamientos con algunas en el colo, estaban sentados igual en un campeonato comiendo y las tenía en el colo, sentadas encima. Entonces, claro, a ver, yo entiendo que igual hay gente que es más cariñosa, pero es que para mí esto no es cariño, porque si tú eres consciente de que esto puede ser una agresión, no lo haces. Bueno, a mí lo que me alucina en este sentido es que me estás contando que esto se comentaba incluso entre las madres y los padres, que todo el mundo tenía constancia de que esto ocurría y que a pesar de eso, no sé si no se denunció, no se habló, nunca tomaron medidas contra esta persona. Sé que hubo niños que cambiaron de club por eso y porque tuvieron como algún enfrentamiento con ese chico, pero
todo lo que sé yo sobre esto son cosas que me han contado, por lo tanto, tampoco creo que me corresponda a mí, pues, contar nada. Claro. Pero sí que... Pero estamos hablando de niñas pequeñas. O sea, igual en ese momento la más mayor tenía 16. Entonces, sí que sí. Y sí que se comentaba, pero nunca nadie llegó a hacer nada, pero porque yo creo que en estos ámbitos se normaliza. Ya, exacto. No, es lo que te iba a comentar, que precisamente por esto que te he comentado antes, que creo que la similitud que es muy grande, que yo he vivido esto en primera persona de, bueno, un profesor, que en este caso, bueno, no voy a comentar de qué asignatura era, pero que sí que tenía actitudes que para mí, a mí me incomodaban, y por el hecho de que estábamos en un ambiente muy autoexigente en el que, pues, tu única opción es dar el máximo. Y sabes que hay muchísima competencia, entonces cualquier mínima cosa puede llevar a que tú no consigas ese sueño. Entonces, claro, yo no sé si tú piensas lo mismo, pero creo que hay mucho miedo, ya no de denunciar porque no te crean, sino de que esto arruine tu carrera de alguna forma. Sí, pero es que además yo creo que también existe el miedo a que estés contando algo que realmente no tenga importancia. O sea, porque como no hubo que yo sepa, no hubo ningún acontecimiento así súper fuerte de que llegara a haber una agresión más grave, eran pequeñeces, por decirlo así, lo que consideramos pequeñeces. Exacto, exacto. Y por eso existe este proyecto. O sea, nosotros cuando empezamos a hablar de este tema, nos dimos cuenta de que había, cada vez hay más información, y es verdad que en los últimos 10 años la cosa está cambiando mucho, y cada vez hay más gente que denuncia abusos sexuales, que denuncia pues, tocamientos, que denuncia tal. Pero se obvia mucho el tema del acoso sexual verbal, que como ya hemos dicho puede ir desde que una persona te silbe o te pite por la calle cuando vas corriendo, o hasta incluso, pues eso, pues un entrenador que se excede en los comentarios, que pregunta sobre tu vida sexual, que eso es una cosa muy difícil de identificar, ¿eh? O sea, que a mí me ha costado también muchos años identificar, decir, oye, esta persona me estaba preguntando, cuando yo tenía a lo mejor 15 o 16 años, me estaba preguntando que si yo era virgen, que si tal, que si cual. Claro, son cosas que no las identificas hasta más tarde, porque además eres una niña y tienes esa inocencia, ¿no? Pero bueno, no sé a dónde queríamos llegar. Yo te iba a hacer otra pregunta, que es que si piensas, bueno, me comentaste que en tu adolescencia te afectaba mucho el hecho de que te hipersexualizaran por el tema de ser gimnasta. Sí. Y creo que el hecho de que todavía recuerdes esos comentarios a día de hoy es porque realmente te afectaban. Cuéntame cuáles eran los comentarios que más recuerdas o que más te afectaban. Vale, ya no es que los recuerde porque me afectaran, sino porque eran recurrentes. Era todo el rato. Cada vez que conocías a alguien, sobre todo no, cada vez que conocías a chicos, te decían cosas como, guau, seguro que eres súper flexible, no sé qué, pero en tono completamente inapropiado. Claro, en lugar de apreciar todas las cosas, todos tus valores, pues eso, de todo lo que es, de todos tus logros, solamente se fijaban en lo que a ellos les gustaba, que era Sí. lo caliente, por así decirlo, ¿no? Sí, y luego decían cosas como que las gimnastas somos las que mejor culo tenemos, que bien nos quedan estas licras, que esos trajes como me ponen, directamente decían. Y cosas que es que son completamente innecesarias. Es lo que dices tú, o sea, hago cosas increíbles. No me estés dando mi culo. Exacto, exacto. Y bueno, y además que no sé,
no sé qué pretenden, que es otra cosa, ¿no? Que es como, bueno, sí, ahora seguro, o sea, si tu intención en algún momento era ligar conmigo, ahora seguro que ya no va a haber ninguna forma. Porque vamos, totalmente fuera de lugar, totalmente fuera de lugar. Aprendí muy rápido a mandarlo lejos. Sí, bueno, yo creo que también las gimnastas y la gente que ha hecho deporte de alto rendimiento sois gente que maduráis antes, ¿no? De alguna manera. En cierto sentido, sí. Y sobre este tema quería decir también que hay algún momento en el que valoras mucho esos comentarios. O sea, yo en ese momento había dejado ya de competir cuando me empezaron a decir esto. Con lo cual ya no tenía como esa aprobación de la gente de, mira qué buena es, pero la tenía por otro lado. Entonces, a día de hoy aún sigo sintiendo como ese arrepentimiento de decir, bueno, en algún momento esos comentarios me hicieron sentir como querida por alguien, que realmente no era querida, pero es esa confusión de que te falte como esa parte con la que viviste toda tu infancia de que todo el mundo te quisiera por algo que hacías y ahora te querían pero de otra forma. Entonces compensaba un poco eso. Claro, es verdad que hay mucha gente que confunde o sea, que cuando tienes un poquito de la autoestima un poquito baja, es verdad que a veces puedes confundir ese tipo de gestos con algo positivo. Y en realidad no es nada positivo, te están objetivizando, te están tratando como si fueras un objeto, ¿no? Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, bueno, esto lo voy a contar, no tiene nada que ver con el deporte, ¿vale? Te lo voy a contar, no sé por qué. recuerdo una vez que, es que es muy fuerte. Recuerdo una vez que yo no era una persona especialmente valiente, nunca he sido especialmente valiente, pero sí que he tenido mucho esos arrebatos de valentía. No sé si a más gente le pasa. Como que de repente te dicen algo y es como que saltas, ¿no? Sí. Y sobre todo, ya no tanto para mí, sino para defender a mis amigas en un momento dado o lo que sea, o a la gente a la que quiero. Entonces recuerdo una vez que estaba saliendo del instituto y porque me habían dejado salir antes y tal y cual, entonces no había nadie en la calle y en un banco había sentadas dos chicas que de repente pues me vieron y me dijeron, ¿dónde está tu amiga tal? Les dije, ¿para qué la queréis? Me dice, no, porque tu amiga tal es una... ¿no? Y en ese momento no sé cómo me salió, pero le dije, bueno, tal lo serás tú, ¿no? Y ahí de repente, detrás de una cuesta, empiezan a bajar chicas, o sea, no sé cuántas había, pero, o sea, por lo menos había 15 chicas bajando la cuesta. Todas amigas. Me acorralaron y yo nada más pensaba, por favor, ¿qué hago? ¿Qué digo? No podía decir nada, yo estaba callada, empezaron a decirme cosas, y de repente llegaron tres chavalines que eran lo que aquí llamamos unos malajes, no sé cómo se dice ahí en La Coruña. Aquí en Andalucía se les llama malajes. Pues eso, gente que no hace el bien. Vale. Y los tres chicos se metieron y lo recuerdo perfectamente que dijeron, bueno, si queréis pegarla, pero primero desnudarla. Y claro, ahí se produjo un silencio. Yo nada más pensaba, que me peguen una paliza si quieren, pero por favor, que no me desnuden. O sea, yo nada más que pensaba, por favor, que no me dejen en bolas. Y además, ¿cuál puede ser la consecuencia de que yo quede aquí totalmente despojada de mi dignidad? Porque ellos me veían y eso es lo que, a lo que yo quería llegar. O sea, para ellos yo no era una persona. No. Para ellos yo era un objeto pues para divertirse, de divertimento, de entretenimiento. Y bueno, la historia acaba con que después de aquello, una de las chicas yo creo que le pareció tan asqueroso el comentario que se giró y dijo, dejad que se vaya. Y todavía a día de hoy se lo agradezco muchísimo porque podría haber acabado muy mal aquel día. Pero bueno, lo último que te quería preguntar,
¿Crees que a día de hoy, bueno, y es verdad que esto ha mejorado mucho en los últimos 10, 20 años, que lo que hemos vivido mucho, yo no soy muy vieja, no, pero bueno, ahí ando. ¿Crees que a día de hoy existe esperanza? ¿Crees que estas actitudes de alguna manera se pueden erradicar en el mundo del deporte? Yo quiero pensar que sí. Sé que no lo voy a ver, pero quiero pensar que sí. Por cosas de mi vida coincidí mucho con gente más pequeña que yo y para mí cada generación es mucho mejor que la anterior. Sé que hay de todo, pero yo creo que sí. A pesar de que haya momentos que digo, es que se extinga la raza humana porque esto no va mejor, pero hay momentos de desesperación que no puedes más, que todo esto te está agotando, te está acabando con la salud mental, pero sí, yo creo que sí que hay. Sí, sí, sí. Bueno, Sí. pues eso es lo que estamos intentando y de hecho por eso te agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo el hecho de que nos hayas contado tu historia hoy. Nada, eso, decirte que siempre aquí para ti y que al final todo lo que hemos vivido, pues si no nos sirve a nosotros, pues a alguien le servirá. Y al final creo que por eso el destino nos ha juntado hoy aquí. Y nada, que me alegro muchísimo de haberte conocido, que ha sido un placer, Marta, Muchas y gracias. que sigas consiguiendo tus sueños ahora como profesora. Bueno, pues muchas gracias a ti también, porque nunca había tenido, la verdad, un espacio así para poder explicar todo esto y llegó justo en el momento oportuno porque fue cuando yo empecé a descubrir todo esto realmente, a desbloquear esos recuerdos y cómo a identificarlos, que es lo más importante, es el primer paso. Así que muchas gracias también a ti y a todo el equipo. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Chao. Chao.